En este video te voy a revelar por qué a veces no escuchas a Dios cuando oras. Te sorprenderás al descubrir las razones que te impiden tener una comunicación efectiva con el Creador del universo. Anteriormente te he hablado de la primera razón por la que no escuchas a Dios cuando oras: el pecado. Y te he explicado cómo el pecado nos separa de Dios y nos hace sordos a su voz. Hoy te voy a hablar de la segunda razón por la que no escuchas a Dios cuando oras: la falta de comunión íntima con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos tener una comunión íntima con Dios? ¿Qué beneficios nos trae esto? Te lo contaré a continuación. La comunión íntima con Dios es la relación personal y profunda que tenemos con Él. Es más que solo hablar con Dios. Es escucharlo, sentirlo, conocerlo y amarlo. La comunión íntima con Dios es lo que nos hace hijos de Dios y no solo criaturas de Dios. La comunión íntima con Dios es lo que nos da paz, gozo, sabiduría y propósito. Para lograr esto, tenemos que hacerlo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, nos guía a toda verdad, nos consuela, nos fortalece y nos da dones espirituales. El Espíritu Santo es quien nos conecta con Dios y nos hace partícipes de su naturaleza divina. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto significa que el Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de comunicarnos con Dios y de escuchar su voz. Pero, ¿cómo podemos activar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? La respuesta es a través de la adoración. La adoración es la expresión de nuestro amor y reverencia a Dios. La adoración es más que solo cantar canciones. Es rendir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra vida a Dios. La adoración es lo que nos hace entrar en la presencia de Dios y experimentar su gloria. La Biblia dice en Juan 4:23-24: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, guiados por el Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y nos habla al corazón. El Espíritu Santo nos revela los pensamientos, los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo nos da discernimiento, dirección y confirmación. El Espíritu Santo nos hace sensibles a la voz de Dios y nos hace obedientes a su voluntad. Por lo tanto, si quieres escuchar a Dios cuando ores, debes tener una comunión íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Debes adorar a Dios con todo tu ser y dejar que el Espíritu Santo te hable al corazón. Debes estar atento a las señales, las sincronías y las sorpresas que Dios te envía. Debes estar dispuesto a seguir las instrucciones, las correcciones y las bendiciones que Dios te da. Si haces esto, te aseguro que tu vida cambiará por completo. Escucharás a Dios cuando ores y verás sus respuestas en tu vida. Tendrás una relación personal y profunda con el Creador del universo. Serás un hijo de Dios y no solo una criatura de Dios. Tendrás paz, gozo, sabiduría y propósito. Sin embargo, en nuestra búsqueda de una comunión más profunda con Dios, nos encontramos enfrentando obstáculos que a menudo nos impiden experimentar su presencia de manera íntima y cercana. Pero,
¿cuáles son estos obstáculos? ¿Y cómo podemos superarlos? Veamos algunos ejemplos. En Mateo 6, 14, 15 leemos lo siguiente: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón, como nos enseña esta cita bíblica, es un elemento crucial en nuestra relación con Dios. Cuando retenemos el perdón hacia aquellos que nos han herido, construimos muros que nos separan de la gracia divina. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino que también obstaculiza nuestra comunión con el Padre Celestial. Es un recordatorio de que al perdonar, abrimos las puertas para recibir el perdón y la paz de Dios en nuestras vidas. El siguiente ejemplo del que quiero hablar se encuentra en la cita bíblica de Marcos 9:23, que dice lo siguiente: Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Podemos interpretar que la incredulidad, por otro lado, actúa como un freno para nuestra fe y confianza en el poder de Dios. Cuando dudamos de su capacidad para obrar milagros en nuestras vidas, limitamos su acción transformadora. Esta falta de fe no solo nos impide experimentar el poder de Dios, sino que también socava nuestra relación con Él. Es esencial recordar que Dios es omnipotente y que nuestra fe en Él es la llave que desbloquea su poder en nuestras vidas. El siguiente ejemplo está en la cita bíblica de Santiago 4:8, que dice así: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto significa que la falta de consagración nos aleja de la presencia de Dios. Cuando no nos dedicamos completamente a Él, permitimos que otras prioridades ocupen el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. La consagración implica rendirnos por completo a la voluntad de Dios y comprometernos a vivir una vida de santidad y obediencia. Es un llamado a apartarnos del mundo y buscar primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice en Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ten en cuenta que estos obstáculos, aunque desafiantes, no son insuperables. Con la ayuda del Espíritu Santo y una disposición de corazón, podemos superarlos y experimentar la plenitud de la comunión con nuestro Creador. Al perdonar a los demás, creer en el poder de Dios y consagrarnos por completo a su servicio, abrimos las puertas para una relación íntima y transformadora con Él. Por otra parte, existen historias bíblicas que nos enseñan sobre los obstáculos que podemos encontrar al escuchar a Dios y cómo podemos superarlos. ¿Alguna vez te has sentido frustrado, confundido o desanimado cuando oras y no recibes una respuesta clara de Dios? Muchos personajes bíblicos pasaron por situaciones similares y tuvieron que enfrentar desafíos en su comunicación con Dios, pero también aprendieron a confiar en Él, a persistir en la oración y a obedecer su voluntad. Vamos a ver algunos ejemplos de estos personajes y cómo sus historias pueden inspirarnos y fortalecernos en nuestra vida cristiana. El primer personaje que vamos a ver es Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, que liberó a su nación de la esclavitud de Egipto. Moisés tuvo una relación muy cercana con Dios, tanto que la Biblia dice que Dios hablaba con él cara a cara, como quien habla con su amigo. Éxodo 33:11. Sin embargo, esto no significa que Moisés siempre entendiera lo que Dios le decía o que no tuviera dificultades para escucharlo. De hecho, hubo varias ocasiones en las que Moisés se sintió inseguro, temeroso o impaciente al seguir las instrucciones de Dios. Veamos algunos ejemplos. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente
y le dijo que lo había elegido para liberar a su pueblo. Moisés se llenó de dudas y excusas. Le preguntó a Dios quién era él para ir ante el faraón, qué nombre debía decirle al pueblo que lo había enviado, qué hacer si el pueblo no le creía, cómo hablar si él tartamudeaba, y si no podía enviar a alguien más en su lugar. Moisés no se sentía capaz ni digno de cumplir la misión que Dios le había encomendado y trató de resistirse a su llamado. Pero Dios le respondió con paciencia y le dio señales, palabras y recursos para que confiara en él y en su poder. Dios le dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que a veces podemos tener miedo o dudar de lo que Dios nos dice, especialmente cuando nos pide que hagamos algo que nos parece difícil o imposible. Pero Dios no nos deja solos, sino que nos acompaña, nos capacita y nos provee de todo lo que necesitamos para obedecerlo. No tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios, que son infinitas. Así que la próxima vez que sientas que Dios te está llamando a hacer algo, no le pongas peros, sino dile: heme aquí, envíame. Isaías tan 6:8. Otro ejemplo de un obstáculo que tuvo que superar para escuchar a Dios fue cuando se encontró con la rebelión de su pueblo en el desierto. Después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel se quejó contra Moisés y contra Dios por la falta de agua, comida y seguridad. Incluso llegaron a decir que preferían volver a la esclavitud que seguir en el desierto. Moisés se sintió abrumado y angustiado por la actitud de su pueblo y le dijo a Dios: ¿por qué me has hecho maltratar a este pueblo? Números 11, 15. ¿Qué hizo Dios ante el clamor de Moisés? ¿Lo reprendió, lo abandonó o lo castigó? No. Dios le mostró su misericordia y compasión. Le dijo que no estaba solo, sino que le daría 70 ancianos que lo ayudarían a llevar la carga del pueblo y les daría carne para que comieran. Dios también le recordó que Él era fiel a sus promesas y que cumpliría su plan de llevarlos a la tierra prometida a pesar de la incredulidad y la desobediencia del pueblo. Números 14, 20, 24. A veces podemos sentirnos agobiados o desesperados por las circunstancias que nos rodean y pensar que Dios nos ha olvidado o que no nos escucha. Pero Dios no nos deja solos, sino que nos consuela, nos fortalece y nos ayuda. Dios también nos recuerda que Él es fiel y cumple sus propósitos, aunque no los entendamos o no los veamos. Así que la próxima vez que sientas que estás en el desierto, no te quejes, sino alaba a Dios y confía en su provisión y fidelidad. El último ejemplo de un obstáculo que Moisés tuvo que superar para escuchar a Dios fue cuando se encontró con la oposición de sus propios hermanos, Aarón y María. Ellos se rebelaron contra la autoridad de Moisés y le dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Moisés se quedó callado ante esta acusación, pero Dios no. Dios salió en defensa de Moisés y les dijo: si entre vosotros hay profeta, yo Jehová me doy a conocer a él, o le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, claramente y no por figuras, y ve la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios castigó a María con lepra por su atrevimiento, y le dijo a Moisés que la dejara fuera del campamento por 7 días. Moisés intercedió por su hermana, y Dios la sanó después de ese tiempo. Números 12, 9, 15. ¿Qué podemos aprender de esta historia? A veces podemos enfrentarnos a la crítica, la envidia o el rechazo de otras personas, incluso de nuestros propios familiares o amigos, por seguir a Dios y hacer su voluntad. Pero Dios no nos deja solos, sino que nos defiende, nos honra y nos vindica.
Dios también nos muestra su gracia y su perdón, y nos llama a interceder por aquellos que nos ofenden o nos hacen daño. Así que la próxima vez que sientas que estás siendo atacado o juzgado por otros, no te defiendas, sino deja que Dios pelee por ti. Ora por tus enemigos. Es importante que sepas que la comunicación espiritual es el proceso por el cual Dios se revela a nosotros y nos habla de su voluntad, su amor y su verdad. Dios puede comunicarse con nosotros de muchas maneras, como a través de la Biblia, la oración, la naturaleza, los acontecimientos, las personas, los sueños, las visiones, los ángeles, los profetas, etc. Sin embargo, la forma más común y directa de comunicación espiritual es la voz de Dios. La voz de Dios es la expresión audible o mental de Dios que nos habla a nuestro corazón, mente o espíritu. Puede ser una palabra, una frase, una idea, una imagen, un sonido, un sentimiento, una impresión, etc. La voz de Dios tiene el propósito de revelarnos quién es Él, quiénes somos nosotros, qué quiere Dios de nosotros y cómo podemos agradarle y servirle. Pero ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cómo podemos saber si lo que escuchamos es realmente de Dios o no? Aquí es donde entran en juego las distorsiones de la comunicación espiritual. Las distorsiones son aquellos factores que alteran, deforman o interfieren con la recepción e interpretación de la voz de Dios. Estos factores pueden ser internos o externos, conscientes o inconscientes, voluntarios o involuntarios. Algunos ejemplos de distorsiones son expectativas. Son las ideas preconcebidas que tenemos sobre cómo debe ser la voz de Dios, cómo debe hablarnos, qué debe decirnos, cuándo debe hacerlo, etc. Estas expectativas pueden basarse en nuestra educación, cultura, tradición, experiencia, teología, etc. El problema es que las expectativas pueden limitar nuestra capacidad de escuchar a Dios, ya que podemos ignorar o rechazar todo lo que no se ajuste a lo que esperamos. Por ejemplo, si esperamos que Dios nos hable con una voz audible y majestuosa, podemos pasar por alto las pequeñas impresiones o intuiciones que nos da en nuestro interior. O si esperamos que Dios nos diga lo que queremos oír, podemos confundir su voz con nuestros propios deseos o fantasías. Segundo, los prejuicios son las opiniones o actitudes que tenemos hacia algo o alguien sin tener una base objetiva o racional. Los prejuicios pueden ser positivos o negativos y pueden estar relacionados con nuestra personalidad, nuestra ideología, nuestra moral, nuestra religión, nuestra política, nuestra raza, nuestro género, nuestra edad, etc. El problema es que los prejuicios pueden influir en nuestra forma de escuchar a Dios, ya que podemos interpretar su voz de acuerdo con lo que nos conviene, agrada, molesta o desagrada. Por ejemplo, si tenemos un prejuicio positivo hacia una persona, podemos creer que Dios nos está hablando a través de ella, aunque lo que diga no sea bíblico o verdadero. O si tenemos un prejuicio negativo hacia una situación, podemos pensar que Dios nos está castigando o abandonando, aunque lo que pase sea para nuestro bien o nuestro crecimiento. Tercero, las interpretaciones erróneas son las conclusiones equivocadas o falsas que sacamos de lo que escuchamos de Dios. Las interpretaciones erróneas pueden deberse a una falta de conocimiento, comprensión o discernimiento, etc. El problema es que las interpretaciones erróneas pueden causar confusión, frustración, decepción, desobediencia, incredulidad, etc. Por ejemplo, si escuchamos de Dios que nos va a dar una bendición, podemos interpretar que se trata de algo material o temporal, cuando en realidad se trata de algo espiritual o eterno. O si escuchamos de Dios que nos llama a hacer algo, podemos interpretar que debemos hacerlo de inmediato o de una manera específica, cuando en realidad
debemos esperar su tiempo o su dirección. La Biblia nos advierte sobre los peligros del ruido espiritual y las distracciones. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, leemos la historia de dos hermanas, Marta y María, que recibieron la visita de Jesús en su casa. Marta estaba muy ocupada sirviendo y atendiendo a los invitados, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Marta se molestó con su hermana y le dijo a Jesús que le pidiera que la ayudara. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. ¿Qué nos enseña esta historia? Que a veces estamos tan inmersos en el hacer, en el cumplir, en el agradar, en el tener, que nos olvidamos de lo más importante, el ser. Ser hijos de Dios, ser discípulos de Jesús, ser templos del Espíritu Santo, ser personas que aman a Dios con todo su ser y que aman al prójimo como a sí mismos. Ser personas que buscan el reino de Dios y su justicia y que confían en que Él proveerá todo lo demás. Ser personas que escuchan la voz de Dios y que obedecen su voluntad. Quizás te preguntes por qué es tan importante escuchar a Dios. No basta con creer en Él y seguir sus mandamientos. Bueno, la respuesta es que no escuchar a Dios es vital para nuestra relación con Él, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra misión en el mundo. Escuchar a Dios significa estar en sintonía con su voluntad, con su propósito y con su amor. Escuchar a Dios significa recibir su guía, su consuelo y su corrección. Escuchar a Dios significa tener comunión con Él, con su Espíritu y con su palabra. La oración es la forma más básica y más poderosa de comunicarnos con Dios. La oración es hablar con Dios, expresarle nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestros agradecimientos, nuestras alabanzas y nuestras peticiones. La oración también es escuchar a Dios, estar atentos a lo que Él nos responde, a lo que nos pone en el corazón, a lo que nos muestra en las circunstancias. La oración es una conversación íntima y personal con Dios que nos permite conocerlo más y amarlo más, segura de escuchar la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que revela quién es Dios, qué ha hecho, qué quiere y qué promete. La Biblia es la verdad, la autoridad y la norma para nuestra fe y nuestra conducta. La Biblia es el alimento, la luz y la espada para nuestra alma. También la reflexión espiritual es la forma más profunda y más fructífera de escuchar a Dios. La reflexión espiritual es pensar en Dios, en su obra, en su voluntad y en su amor. La reflexión espiritual es examinar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra relación y nuestra. La reflexión espiritual es evaluar, discernir, decidir y actuar conforme a lo que Dios nos dice. La Biblia dice en Salmos 1:2, su delicia está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Esto significa que debemos reflexionar en la palabra de Dios, en lo que hemos leído, en lo que hemos orado, en lo que hemos vivido. No se trata de reflexionar por reflexionar, sino de buscar, de entender, de asimilar y de responder a lo que Dios nos dice. La reflexión espiritual nos deleita, nos ilumina, nos cambia y nos mueve. Estas tres prácticas, la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión espiritual, son indispensables para escuchar a Dios. Sin embargo, muchas veces las descuidamos, las postergamos o las hacemos mal. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, la falta de tiempo y dedicación. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de distracciones, de presiones, de ocupaciones y de tentaciones. Vivimos en un mundo que nos aleja de Dios, que nos roba el tiempo, que nos quita la atención,
y que nos desvía el corazón. Vivimos en un mundo que nos impide escuchar a Dios. ¿Qué podemos hacer ante este problema? ¿Cómo podemos recuperar el tiempo y la dedicación para escuchar a Dios? Presta mucha atención a lo siguiente, porque te voy a dar algunos consejos prácticos que te ayudarán a priorizar el tiempo con Dios en medio de las ocupaciones diarias. Estos consejos son: primero, establece un horario fijo para tu tiempo con Dios. Elige un momento del día en el que puedas estar tranquilo, concentrado y sin interrupciones. Puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche, según tu preferencia y disponibilidad. Lo importante es que sea un tiempo reservado para Dios, que no lo cambies ni lo canceles por nada. Así como tienes un horario para trabajar, para estudiar, para comer o para dormir, también debes tener un horario para orar, para leer la Biblia y para reflexionar. Segundo, utiliza recursos que te faciliten tu tiempo con Dios. Aprovecha las herramientas que tienes a tu alcance para mejorar tu tiempo con Dios, para hacerlo más dinámico, más variado y más provechoso. Puedes usar una agenda, un diario, un plan de lectura, un devocional, un libro, una aplicación, música, videos o cualquier otro recurso que te inspire, motive y oriente. Lo importante es que uses estos recursos con sabiduría, discernimiento y propósito. Así como usas recursos para trabajar, para estudiar, para comer o para dormir, también puedes usar recursos para orar, para leer la Biblia y para reflexionar. Tercero, simplifica tu tiempo devocional. A veces, las ocupaciones diarias pueden abrumarnos y hacernos sentir que no tenemos tiempo suficiente para dedicar a Dios. En lugar de sentirte presionado por realizar largas sesiones de estudio bíblico o oración, considera simplificar tu tiempo devocional. Puedes optar por leer un solo versículo bíblico significativo, meditar en él y orar brevemente. Incluso unos pocos minutos de conexión sincera con Dios pueden tener un gran impacto en tu día. Este es el mensaje que quería compartir contigo hoy. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido para reflexionar sobre tu relación con Dios y tu oración. Te invito a que examines tus propios obstáculos al escuchar a Dios y que busques superarlos con su ayuda. Te animo a que te acerques a Dios con fe, con perseverancia y con obediencia, y que experimentes la alegría y la paz de escuchar su voz. Recuerda que Dios te ama, te escucha, te habla y quiere tener una relación personal e íntima contigo. Si quieres, puedes compartir este video con amigos y familiares para que ellos también sean edificados y se acerquen más a la voluntad de Dios. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas o sugerencias. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.